El defensor de derechos humanos y miembro del grupo de expertos de la ONU, Reed Brody, advirtió que las víctimas de la represión de la dictadura se quedarán sin justicia como resultado de la reforma constitucional de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que eliminará las elecciones competitivas en el país. Durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrada el 6 de agosto, Brody manifestó que las personas desaparecidas y todas las víctimas de la represión no tendrán ninguna perspectiva de justicia, debido a la exclusión oficial de la oposición en las elecciones organizadas por el régimen. Y cuando desaparece hasta la esperanza de una transición democrática, la responsabilidad de los mecanismos internacionales, como esta distinguida comisión o nuestro grupo, se vuelve aún mayor. La Asociación Memoria y Justicia denunció que al menos 58 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas, de las cuales 22 se encuentran en situación de desaparición forzada. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, que se reunió el 5 de agosto, se limitó a rechazar la anulación de las elecciones en Nicaragua, pero no sometió a votación un proyecto de resolución para convocar a una reunión de cancilleres que evaluaría sanciones colectivas contra la dictadura. La mayoría de los países apoyó la iniciativa de Estados Unidos que rechazaba la reforma constitucional ordenada por Ortega y Murillo, debido a que representa una violación al derecho a elegir mediante elecciones libres. Las representaciones de México y Brasil tuvieron una posición similar de respeto a los principios democráticos, pero insistieron en un diálogo que ayude a superar la crisis, sin brindar propuestas de cómo se llevaría a efecto. Por su parte, los embajadores de El Salvador, Honduras y Belice no hicieron uso de la palabra. La Comisión Interamericana reitera su repudio a esta iniciativa por ser incompatible con el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se trata así de una crisis política con graves repercusiones en los derechos humanos. No se presentó ante este Consejo ninguna prueba que permita afirmar que haya algún proceso que afecte a la paz y la estabilidad regionales. Chile insta al gobierno de Nicaragua a respetar y a garantizar el pleno ejercicio del derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus autoridades mediante elecciones libres. Todos los empresarios privados que asistieron a la supuesta consulta sobre las reformas constitucionales para imponer el régimen de partido único guardaron silencio. Fuentes del sector privado revelaron a Confidencial que los encuentros dirigidos por el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, y el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, no han sido un espacio de debate, sino un monólogo impuesto bajo un ambiente de temor. Las últimas exposiciones fueron orientadas a adeptos e incondicionales del régimen, como los diputados del Parlamento Centroamericano y los llamados comunicadores sandinistas, que dirige el hijo de los codictadores Daniel Edmundo Ortega. El nicaragüense Kenny Navarrete Vallecillo, presunto coordinador del asesinato del mayor en retiro Roberto Sancán, se encuentra libre en su Diriamba natal, confirmaron diversas fuentes del caso a Confidencial. Tras cumplir una condena por diversos delitos en Costa Rica, Navarrete fue deportado en julio de 2026 a Nicaragua, pero no fue incluido en la acusación por el homicidio del exmilitar. Documentos incorporados en la investigación del OIJ revelan que el propio Sancán alertó a la inteligencia de Costa Rica sobre las operaciones de Navarrete meses antes del crimen. Claudia Vargas, viuda de Sancán, señala a Daniel Ortega, Rosario Murillo y al ejército de Nicaragua como los verdaderos autores intelectuales del asesinato político. En Costa Rica, la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley que tipifica la minería ilegal como delito de crimen organizado, por lo que impondrá penas de prisión de hasta 6 años para quienes infrinjan la norma. El proyecto de ley fue producto de una negociación entre el oficialismo y la oposición, que según el gobierno, busca frenar la crisis ambiental generada por mineros nicaragüenses en el poblado fronterizo de Cruzitas. Investigar estas actividades como crimen organizado, ¿qué es lo que son? Siempre en Costa Rica, miles de personas se manifestaron en la capital y otras ciudades en defensa de la independencia y la institucionalidad del Poder Judicial, tras una serie de amenazas por parte del gobierno de Laura Fernández. Los manifestantes exigieron respaldo a la separación de poderes y al Estado de Derecho, mientras el Ejecutivo mantiene sus críticas contra resoluciones judiciales que consideran un obstáculo para su agenda. Un régimen donde se otorga poderes que ni la Constitución política ni los instrumentos internacionales le han dado a la Sala Constitucional. Los costarricenses estamos diciendo que estamos con la democracia, que estamos con el Estado de Derecho, que estamos con la división de poderes,
que estamos con la justicia, con la independencia de los jueces. En los últimos 2 meses, el gobierno de Fernández ha impulsado al menos 3 medidas que impactaron en el presupuesto del Poder Judicial, en medio de un contexto de aumento de la criminalidad en el país. En Colombia, Abelardo del Espriella tomó posesión como presidente en una ceremonia a la que no asistió el mandatario saliente Gustavo Petro, tras alegar fraude en los comicios del 21 de junio. Del Espriella fue juramentado en Cali para honrar su propuesta por la descentralización respecto a Bogotá y el acercamiento con las regiones. Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad. Entre sus promesas de política exterior se incluye la ruptura de relaciones diplomáticas con Nicaragua y Cuba.